pan sin levadura es la salida desde Egipto. Ya sabemos que vino después Pentecostés a los 50 días en Sinaí. Allí se comenzó el nuevo pacto porque todo el pueblo aceptó los términos de ese pacto. Después sigue la fiesta de trompetas, que fue cuando la nación logró entrar, después de 40 años, logró entrar a la tierra prometida cuando cayó la muralla de Jericó. Y entonces después vino la expiación, que sabemos que como fiesta se hacía cada año la entrada del sacerdote al lugar santísimo en el templo para expiar los pecados de la nación. Estos eran sacrificios de animales relacionados pues con el antiguo pacto. Después sigue tabernáculos y enramadas, que ya fue cuando la nación se estableció en la tierra prometida y vinieron los reinados, el tiempo pues del asentamiento de la nación y la provisión que Dios le dio condicionalmente relacionado con su obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegamos a los evangelios, todavía sigue la nación bajo el Antiguo Testamento porque no ha recibido el Nuevo, y entonces ya se empieza a dar cumplimiento de cosas, eventos del Nuevo Pacto, como fueron la Pascua, la muerte de Jesús en la cruz, ahí donde está el perdón de los pecados de cualquier persona, tanto del Antiguo como del Nuevo, porque los perdonados, como por ejemplo Abraham, que fue perdonado o justificado por su fe, eso lo hizo Dios con base en ese sacrificio de Jesús. Después viene el pan sin levadura, que sabemos que es la resurrección, donde Él se separa, que es la separación. Y después viene Pentecostés, que fue parcialmente cumplido, ya queda aplazado la segunda parte, que se va a dar en la tribulación, y después esa segunda parte del Pentecostés, y después seguiría trompetas, que es la resurrección de los creyentes de esta época y los relacionados con la tribulación, y después seguiría entonces expiación, que es cuando se cumple esa profecía que está en Isaías 53, cuando dice, que ahorita quisiera leer, está en el capítulo 53, donde dice que lo tomamos pues como por humillado, golpeado, pero en Él somos justificados, más o menos así parafraseando. Ahora leo esa parte, es cuando ya entonces se cumple esa otra profecía de Isaías, donde dice, el liberador vendrá de Sion o a Sion y quitará la iniquidad de Jacob, que es cuando pues ya la nación recibe un nuevo pacto y comienza ya el reino milenial, y ya tabernáculo sería cuando nuestro Señor Jesucristo reine en el lugar santísimo del templo, en su oficio de rey y de sacerdote. Volviendo al capítulo 3 de Gálatas, mencioné que están citas de Génesis 15:6, que como acabo de leer, se refiere acá a la justificación de Abraham. Después tenemos la Génesis 12:3, que se refiere a todas las naciones serán bendecidas a través de ti. Después viene 18:18, dice después, todos los que confían en Él, en la observación de la ley, están bajo una maldición, porque está escrito, aquí está una cita del Antiguo Testamento, maldito es todo el que no continúe haciendo todo lo escrito en el libro de la ley. Esa es de Deuteronomio 27:26. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, entendiendo que estos creyentes de la Iglesia de Dios, ellos habían creído en el Nuevo Testamento y habían recibido el Espíritu Santo y adelantos que eran del reino venidero, y entonces ahí estaban los signos y los dones del Espíritu que ellos recibieron. Entonces
pero no se puede decir que ellos estaban bajo las condiciones del nuevo pacto como va a ser cuando realmente tome lugar después de la tribulación, porque las condiciones del nuevo pacto son de transformaciones sobrenaturales. Las personas van a tener la ley en sus corazones, los creyentes, y no van a tener ni que estudiar porque van a conocer al Señor sin necesidad de estar estudiando como nosotros. Entonces voy a leer esto de Deuteronomio 27-26. El capítulo 27, verso 1. Moisés y los ancianos de Israel le mandaron al pueblo: guarden todos estos mandamientos que les doy hoy. Verso 2. Cuando ustedes han cruzado el río Jordán a la tierra que el Señor su Dios les está dando, coloquen algunas piedras grandes y cúbranlas con yeso, Verso 3, escriba en ellas todas las palabras de esta ley cuando ustedes hayan cruzado para entrar a la tierra que el Señor su Dios les está dando a ustedes, una tierra de la que emana con leche y miel, tal como el Señor, el Dios de sus padres, les prometió a ustedes. Bueno, entonces continúa, vemos cómo está relacionado este texto de Gálatas 3, se le hace una alusión al Antiguo Testamento. Entonces uno pudiera decir que no tiene los Gálatas realmente que ver con el misterio que estaba oculto en Dios desde antes de la fundación, por ese lado, y que sí está relacionado pues con las escrituras del Antiguo Testamento. Hay un texto de Habacuc, capítulo 2, verso 4, y vamos a ver qué dice el texto. Dice así: claramente nadie es justificado ante Dios a través de la ley, porque el justo vivirá por fe. Y ahí es donde nos mandan a Habacuc. Entonces vamos a irnos a Habacuc. Recordemos que estamos en la jurisdicción del Antiguo Testamento, en esta misma carta, porque aunque estos creyentes, eso es interesante, estos creyentes habían recibido el nuevo pacto y el adelanto del Espíritu eran como primicias. No podemos decir que estaban bajo el régimen del nuevo pacto, tanto que el apóstol Pablo habla de que eran ministros del nuevo pacto. Todavía se estaba ofreciendo. Sabemos que pues en las especificaciones del nuevo pacto que fue dado a la nación de Israel, prometido por la nación de Israel en Jeremías capítulo 31, esto no se ha cumplido. Entonces iba a mencionar que más adelante de pronto explicar un poco de cómo todas estas señales y dones realmente no tienen vigencia en nuestra presente dispensación. Si vamos a separar la dispensación de la gracia de Dios, o sea, el misterio, lo vamos a separar de la revelación contenida en la Escritura. Bueno, entonces voy a irme a Habacuc, el verso 1 del capítulo 1. El oráculo que Habacuc, el profeta, recibió. Verso 2. ¿Cuánto, oh Señor? O sea, ¿por cuánto tiempo, oh Señor, debo llamar por ayuda, pero tú no escuchas? O grito a ti violencia, pero tú no salvas. ¿Por qué me haces mirar la injusticia? ¿Por qué toleras el mal? O sea, lo equivocado. La destrucción y la violencia están ante mí. Hay contienda y conflicto
el cual abunda, o sea, hay contienda y el conflicto abunda. Verso 4. Por lo tanto, la ley es paralizada y la justicia nunca prevalece. El malvado abusa del justo, de tal manera que la justicia es pervertida. Entonces va a leer algo acá del verso 5. Mira a las naciones y observa, y está completamente asombrado, porque voy a hacer algo en tus días que tú no creerías, aun si se fuera dicho. Fíjense que aquí se habla como de la venganza que Dios anuncia a los malos. Y vamos a ver el contexto de este capítulo. Verso 6. Estoy levantando a los babilonios, esta nación implacable e impetuosa, esta gente implacable e impetuosa, que barren a través de toda la tierra para tomarse lugares y moradas que no son suyos. Aquí estamos hablando del juicio que hizo Dios a Israel a través de los babilonios. Entonces ya estamos localizados en el contexto. Y ahora voy a comenzar, voy para el 2.4. Entonces dice acá, voy a leer un poco el primer verso del capítulo 2. Luego el Señor respondió o replicó: escribe la revelación y hazla clara en tabletas, o sea, en tablas, para que un mensajero, o también quiere decir, o cualquiera que lo lea, bueno, para que un mensajero un heraldo pueda correr con ella. Verso 3. Porque la revelación espera un tiempo señalado, habla del fin y no se va a probar falsa, aunque se demore, esperen por ella, vendrá con seguridad y no va a tardarse. Miren, él está inflado, a quien está inflado, sus deseos no son rectos, pero el justo vivirá por su fe. De este modo este texto que está en Gálatas y que está en un contexto del juicio que se anuncia para el fin. Y entonces vemos que se puede relacionar con el Evangelio del Reino, el cual era el Evangelio del Nuevo Pacto, que es un pacto de gracia. Entonces dice el verso 5, en verdad, el vino lo traiciona, él es arrogante y nunca descansa, porque él es codicioso como la tumba. Acá nos dicen que fuera de la tumba se podría decir el Sheol. Y como la muerte nunca está satisfecha, se reúne todas las naciones y toma cautivos a todas las personas. Está hablando como del inicuo, no, está hablando pues del malvado, del pecador. Verso 6. Bueno, continúa acá hablando este diálogo entre Dios y el profeta Habacuc, y entonces vemos que habla de ese juicio final. Recordemos que en el periodo de los Hechos se hablaba de que eran los últimos días, es decir, Jesús vino a anunciar el día de la buena nueva del reino, pero también, como está en Isaías 61, él venía a anunciar el día del Señor, que es el que viene que se va a dar pues en la tribulación después de nuestra dispensación. Entonces sigue acá hablando Dios de los
llamados de atención al malvado, cómo va a ser juzgado al final.